Hola, amada familia, bendiciones, qué gusto poder estar una vez más con ustedes. Por ahí habíamos estado un poquito ausentes debido a estas situaciones familiares que se habían presentado, pero gracias a Dios aquí estamos listos para seguir adelante, sirviendo al Señor y confiando en la soberanía de Dios, en que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, como lo hemos visto, ¿verdad? No, Dios no opera según nuestra voluntad, sino según su propósito. Y en eso descansamos, y hoy precisamente vamos a ver algo de esto en este capítulo de hoy que nos corresponde leer en Mateo capítulo 17. Así que si tienes la posibilidad de ir por tu Biblia, ve y prepara tu capítulo para que hoy podamos meditar en esta lectura y que algo quede en nuestro corazón. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por un nuevo día de vida. Gracias porque nos regalas la dicha de poder estar con tu iglesia atendiendo, Señor, nuestra lectura de este día, Señor, y llevándola a nuestro corazón. Te pedimos que tú nos des sabiduría, entendimiento para poder recibirla en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer el capítulo 17, que contiene 4 subtítulos. Habla de la transfiguración, habla de Jesús sana a un muchacho lunático, habla de que Jesús anuncia otra vez su muerte y habla del pago del impuesto del templo. Así que vamos a comenzar. Capítulo 17 dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se cree que este monte pudo haber sido el monte Hermón. Ahora les habla arriba y dice el versículo 2: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Transfigurar quiere decir cambiar de forma. Y sabes que es como cuando nos los dice Romanos 12 también, que transformemos nuestra manera de pensar, tiene este mismo contexto, es decir, metamorfosis. Eso es lo que se espera ya de una mente renovada cuando uno viene a Cristo, que nuestra mente no siga siendo igual a las de todos en el mundo, sino que ahora nuestra mente tenga pensamientos de bien. Amén. Confiemos en Dios. Y aquí Jesús se transfigura, es decir, cambia de forma esa figura humana que él tiene aquí, ese cuerpo humano. Ahora aquí dice cómo cambió de forma, es decir, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No es que hubiera alumbrado público, no, esa es parte de la transfiguración que él tiene. Y resplandeció su rostro como el sol. Esas son las dos transformaciones que él tiene, los dos cambios: su rostro como el del sol y sus vestidos blancos como la luz. Verso 3: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Por qué Moisés y Elías? Porque Moisés es el representante de la ley en el Pentateuco. Recuerda que a él se le atribuye la escritura del Pentateuco, y Elías es el representante de todos los profetas, un hombre temeroso de Dios de verdad. Entonces aquí está dándose cumplimiento la palabra, es decir, la ley y los profetas dando fe y dando cumplimiento ahora al mensaje de que el Mesías esperado había llegado. Todo estaba ahí presente. Dice el siguiente versículo, verso 4: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Brillante idea de Pedro, ¿verdad? Siempre hablando, siempre por delante. Pero ese no era el propósito. Realmente, es decir, una enramada era como lo que en aquel tiempo se ocupaba como una cabañita, ¿no? Aquí te vamos a hacer a ti, Jesús, a ti, a Elías, a ti, Moisés. ¿Y sabes a qué me recuerda esto? Cuando se nos habla acerca de la resurrección. Realmente Moisés estaba con el Señor, Elías con el Señor, pero los discípulos logran identificarlo. Entonces,
Es similar lo que va a pasar en el día de la resurrección de aquellos que mueran y cuando Cristo venga por su iglesia y experimenten la resurrección, porque hay quienes todavía no habremos muerto o no sabemos, ¿verdad?, el tiempo que falte, pero iremos directamente con Él algunos, pero los que hayan muerto van a ser así, un cuerpo ya glorificado, sin embargo, se les podía reconocer quiénes eran, ¿no? Así Jesús en el camino a Emaús, bueno, por eso es que logran ellos reconocer quién era Moisés, quién era Elías. Verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Dios tiene que interrumpirlo, ¿verdad? Así de: Pedro, suena buena tu idea, pero no sigas hablando. Y se presenta la voz del cielo, del Padre, diciendo las mismas palabras que dijo en el momento en el que Jesús fue bautizado. Verso 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Por qué no podían decir aún a nadie? Porque no todos creían. Todos esperaban a un Mesías como un rey, wow, conquistador. Pero realmente ahora ese Mesías se estaba manifestando como un siervo sufriente. Y entonces no podían creer en él muchos. Verso 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino. Esta era una profecía que se había dado en Malaquías 4:5, que Elías tenía que venir primero. Te lo voy a leer, aquí lo tengo rápidamente, espero nos dé el tiempo. Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ahora había venido Juan el Bautista como una figura de Elías en ese tiempo. Vendrá esa figura en los tiempos finales, pero para este tiempo, esta profecía había tenido ese cumplimiento a este corto plazo, porque Juan el Bautista había venido. ¿Por qué? Porque él también había traído un mensaje de arrepentimiento. Era un hombre fuerte, duro, contunaz. Y entonces ese mensaje ya se había dado. Dice: vino Elías, o sea, Juan el Bautista, ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. También el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, como ya te lo comenté. Siguiente subtítulo: Jesús sana a un muchacho lunático. Verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, es decir, era epiléptico, le daban ataques epilépticos. Dice: y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. A ver, aquí vemos cómo esta enfermedad, específicamente en esta historia, lleva algo espiritual. Había un demonio operando en esta enfermedad, pero no quiere decir que en todas las enfermedades haya una opresión demoníaca. Hay múltiples causas. ¿Te acuerdas cuando en otro momento vienen sus discípulos y le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le dice: no, ni él ni sus padres. Esto es para que el poder de Dios sea manifestado o glorificado. Entonces no podemos decir que toda enfermedad tiene que ver con una posesión
demoníaca. Hay que ser sensibles espiritualmente y por eso es importante estar conectados con Dios en todo momento. Verso 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Al finalizar voy a hacer énfasis en esta historia. Voy a continuar. Verso 22, Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús, si no mal recuerdo, por tercera ocasión anuncia su muerte. Pero ¿sabes qué es algo importante? Que Jesús no solo anunciaba su muerte, Jesús también anunciaba su resurrección. Sin embargo, sus discípulos parecía que hacían caso omiso de la resurrección de Jesús, de que Él iba a morir, pero también iba a resucitar. Tanto así que cuando llega el momento en el que Él muere, de todas maneras se les olvida que Él también iba a resucitar. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Dios nos dice algo, hay un propósito detrás, pero nos enfrascamos tanto en el dolor, tanto en el sufrimiento del momento, que olvidamos la promesa de bendición, iba a resucitar. Sin importar las circunstancias que vivamos, el Señor se glorificará en una vida, el Señor se glorificará para bien en medio de cada circunstancia. No lo olvides, no oigamos el mensaje de Jesús a medias o nada más nos quedemos con es que se va a morir, es que se va a morir. No, Dios siempre quiere darnos un mensaje complementario. También iba a resucitar. Quizá en eso que estás pasando, Dios también te está dando otro mensaje. Aprendamos a oírlo. Verso 24. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. Un dracma era equivalente era un impuesto anual que cada adulto judío mayor de 20 años pagaba para el mantenimiento del templo. Esto está a partir de Éxodo 30:13. Este dracma equivalía al salario de 2 días de trabajo. Jesús en teoría tendrá que estar exento de esto. Sin embargo, fíjate lo que dice la historia. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Qué manera de preguntar. 25. Él dijo, sí. Pedro haciéndolo quedar bien, ¿no? Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero. Fíjate cómo Dios ya sabe lo que tú vas a hablarle cuando nos acercamos a Él. No hubo necesidad de que Pedro fuera y le dijera, oye, mira, me preguntan. Jesús se anticipa, le habla primero y le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. El estatero era una moneda que equivalía a 4 dracmas. Cada judío tenía que pagar, o a quien le correspondiera, le tenía que pagar 2 y 2. Entonces Jesús no solo paga el de él, paga también el de Pedro y le dice, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Sabes qué demuestra esto? La humildad de aquel que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él pudo salir y pelear y defender sus derechos y decir, ¿por qué me vienes a cobrar esto? Yo soy un maestro, porque justo así le dicen, ¿te das cuenta? Le dicen en el versículo 24, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Sabían que Jesús era un maestro de la ley. Él se sentaba con los maestros. Él tenía discípulos y miles de seguidores. No tenía porque estaban exentos los maestros, los rabinos, estaban exentos de este pago. Sin embargo, Jesús, por dar un buen testimonio, se humilla y entonces va y paga esto, aunque no le correspondía. Así siempre Jesús, modelándonos humildad. ¿Cuántas veces nosotros queremos defender nuestros derechos muy acá? Y Jesús simplemente nos está recordando, hey,
cálmate, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y quiero cerrar con el título de este devocional al que pusimos: poca fe es igual a incredulidad. Cuando Jesús reprende a este demonio del muchacho lunático al que le daban ataques de epilepsia, Jesús les dice, cuando ellos preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? En el verso 20 les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará y nada os será imposible. ¿Sabes de qué les está hablando Jesús? Les está diciendo, su poca fe se traduce en incredulidad. No están confiando en el poder sanador que tengo. No es confiar en nosotros, no es confiar en los dones que Dios nos ha dado, que qué bendición no son los dones en la iglesia, y por algo el Señor entregó dones para edificación de la iglesia, pero no es confiar en el don, es confiar en el Dios que está proveyendo ese don. Entonces fe se traduce en confianza. ¿Y por qué tenemos que resaltar eso? Porque a veces tú sabrás que en este tiempo acaba de fallecer mi hermana mayor hace unos días, y quizá tú que has pasado un dolor similar o algún otro dolor que a veces no se puede comprender hasta que uno no lo vive, uno puede decir, pero si yo tenía fe que Dios la iba a sanar, pero si yo tenía fe en que iba a poder tener hijos, yo tenía fe en que me iban a dar ese trabajo, yo tenía fe en que mi hijo iba a cambiar. Decimos tener fe, pero sabes, creemos en una fe manipulada a nuestra conveniencia. Pero hoy te quiero recordar y que quede esto en nuestra mente: fe se traduce en confianza total en Dios, en que aquello que Dios hará, lo hará bajo su perfecta y soberana voluntad, no bajo la nuestra. Porque si no, a veces nos podríamos traumar y frustrar y decir, pero si yo tenía fe que mi hermana sanaría, ¿por qué entonces se murió? Tradúcelo tú a tu necesidad y a la adversidad que has pasado en este tiempo. ¿Por qué, si Dios dice y yo realmente tengo fe en que Dios me sanará a mí, por qué no me ha sanado? Bueno, pues es que la fe no opera bajo lo que nosotros queremos. La fe opera en la confianza absoluta en Dios, en descansar en que Él es todopoderoso, en que Él es soberano. Y es decir, Señor, confío rotundamente en tus planes y en tus propósitos. Tengo fe en ti, en que tú harás conforme a tu voluntad. Y a veces Dios decidirá sanar, pero a veces decidirá, como en nuestro caso, llevarse a esa persona y darle una sanidad ya total, absoluta. No habrá más dolor en su presencia, no más llanto, no más tristeza, no nada. Entonces, así tú, Señor, yo confío en ti en absoluto. Esta es tu oportunidad, este trabajo, pero tengo fe en ti, en que tú me darás lo que yo necesito. Yo confío en ti. Esa es fe. No es que le dieron la vacante a alguien más. Ay, ¿por qué? Yo tenía fe, Dios, en que no. No es la fe en eso que tú quieres, es la fe en Dios, en que Él operará bajo su voluntad perfecta, bajo su voluntad soberana. Él tiene el control de todo. Entonces, porque a veces mal aplicamos esto en decir, es que yo tengo fe como ese pequeño granito de mostaza y le he hablado al monte y no, está diciendo, apenas si está haciendo una similitud, si apenas si tuvieran fe. Pero ¿sabes qué les dijo a sus discípulos? Pero tuvieron incredulidad. Entonces, cuando no confiamos, poca fe se traduce en incredulidad. No estamos dejando actuar a Dios en su soberanía total, en su control total, en su omnipotencia, en que Él tiene el control de todo. Entonces, aprendamos a tener fe. Fe, recuerda, que nos lleve a confiar en Dios. No fe en lo que yo a fuerza quiero, sino fe en confiar en que Dios sabrá darnos lo mejor a ti, a mí, a quien sea que esté pasando una necesidad o esté llevando un tiempo de oración. Sin duda vamos a orar, pero es eso, oramos teniendo fe, es decir, teniendo confianza en que Dios
hará bajo su voluntad y bajo su propósito. Y entonces podremos descansar en Él. No viviremos frustrados como, Dios, yo quería esto y no lo hiciste. No, descansaremos en Él, en decir, sí, Señor, está doliendo, pero entiendo y acepto tu voluntad. Tú sabes por qué decidiste que fuera así y yo recibo, confío en ti. Esa es fe, porque si no, hay muchos que se frustran y se alejan de Cristo por eso. No, somos llamados a confiar en Él bajo cualquier circunstancia. Así que sigue confiando. Señor, gracias porque hoy tú nos recuerdas que tenemos que confiar en ti, Señor. No es una fe en lo que yo quiero, es una fe en ti que lo tienes todo y que tú sabes si eso que yo quiero me conviene o no, o le conviene a la persona por la que he estado orando o no. Señor, hoy queremos descansar en ti, en esa voluntad tuya, en esa soberanía tuya. Queremos descansar. Tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres Rey. Tú puedes hacer lo imposible, como sacaste o mandaste a Pedro a sacar esa moneda de la boca de un pez. Tú puedes hacerlo, Señor, sin duda, pero no siempre es lo mejor lo que nosotros queremos. Así que hoy enséñanos a descansar en ti, no a dudar, esa es incredulidad, sino a confiar a ciegas. Esa es la fe que tú demandas de nosotros, apenas, Señor, y una pequeña pizca de confianza absoluta en ti, que irá creciendo e irá creciendo hasta que se haga como esa semilla de mostaza, se convierta en un árbol fuerte, frondoso, Señor. Eso es nuestro reto, nuestro desafío como hijos tuyos, que ese pequeño granito se vaya haciendo cada vez más fuerte nuestra confianza, que hoy quizá apenas si podemos ver hacia ti, se vaya haciendo más fuerte hasta que siempre entendamos que tú tienes el control de todo. Bendice a tu iglesia y que quede este mensaje en nuestro corazón, en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo, amada iglesia. Bendiciones.